fortalece tu rostro ver. En tu presencia nuestro temor quitado es, quitado es. Hosanna, Hosanna, eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosanna, Hosanna, haz tu obra en nosotros, te recibimos, Cristo. ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y sus luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir, tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos.
Esta mañana vamos a cantar un himno que el título es Alcancé Salvación, que primeramente fue publicado en 1876 y muchos de ustedes tal vez puedan conocer la historia detrás de este himno, que su letra fue escrita por un hombre, un cristiano llamado Horacio Spafford. Este hombre entró en una serie de dificultades en un corto tiempo, comenzando con su situación financiera. Él llegó a estar completamente sin nada de materiales en su vida. Y después de eso, su hijo menor murió en un gran incendio en la ciudad de Chicago. Pero no todo terminó ahí, sino que después de eso, mientras su esposa y sus 4 hijas estaban tomando un barco para cruzar el Atlántico, este barco chocó con otro barco y se hundió. Y en ese naufragio, sus 4 hijas murieron. Y es ahí, después de que está pasando él en esta situación, cuando escribe este himno, Alcancé Salvación. Y esto nos lleva a pensar que no sabemos nosotros qué es lo que nos espera en la vida. Yo no sé exactamente cuál pueda ser su situación en estos momentos a través de las situaciones que estamos viviendo en todo el mundo. Puede ser de que usted está agarrándose con uñas y dientes de esta vida, aferrándose de lo que tiene, o tal vez usted ya está perdiendo la fe porque no encuentra ninguna esperanza, o tal vez es alguien que está gozando de la protección y de las bendiciones del Señor. No importa cuál sea su situación en este momento. Lo importante es que nosotros debemos de pensar de que a través de Cristo Jesús, su muerte en la cruz, nosotros podemos tener la seguridad de que nuestra alma está segura en Cristo. Porque ese es el título, la traducción literal de este canto del inglés a español. Está bien con mi alma. It is well with my soul. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos está ofreciendo. Así que esta mañana, mientras cantamos este canto, pensemos en todas esas dificultades que hemos pasado, que estamos pasando y que vamos a pasar. Pero también pensemos de que a pesar lo que sea que estemos pasando, nosotros hemos alcanzado salvación en Cristo Jesús. Cantémosle al Señor. De paz inundada mi senda y esté, oh, cubra la mar
amanecer. Es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre es santo es. Con todo mi ser cantaré. Su nombre alabaré. Tu amor es grande, es paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré. Su nombre alabaré. Con todo lo que soy, Con todo lo que soy, bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré. Su nombre alabaré. Ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerque ya el final, aún así te seguiré cantando por 10,000 años y la eternidad. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré. Su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré. Su nombre alabaré. alabaré, Señor. Su nombre alabaré. Su nombre alabaré. Gracias, Señor. Durante este sermón vamos a tener un video especial para los niños que habla exactamente de lo que vamos a hablar sobre el sermón. Y esta va a ser una oportunidad muy especial para que los padres junto con sus hijos puedan unirse y hablar de cómo Dios cambió la vida de Saúl completamente y cómo eso lo hizo una persona nueva. Así es que tomen el tiempo para ver este video con sus hijos una vez de que concluyamos el sermón. Hey kids, I'm Mr. Kurt, and I work with the 1st through 4th graders here at Green Hills, and they asked me to talk to you guys today a little bit about the sermon. But before I do that, I want to make sure that you guys know about the resources that we have for you. Miss Darlene's done an amazing job of putting together resources for you that go along with the sermon. So if you don't know what I'm talking about, make sure that you ask your mom or dad to go onto the live page of the website and to download and print out the kids' resources for you. All right, so now let's talk about the sermon. Last week, we talked about Saul and how he went from being the biggest enemy of the faith to becoming a Christian. And the process that Jesus takes him through is really cool. He's on his way to Damascus to arrest Christians.
he's got a letter that says, arrest as many of them as you can find. So he's on his way there, and all of a sudden there's this bright light, and he's cowering before it, and the voice comes out and it says, Saul, why are you persecuting me? And he's like, who are you? He's like, this is Jesus, the one you're persecuting. And so Saul's like, oh dang, so Jesus is God? Okay. So then the light goes away, Jesus stops talking, and Saul can't see anymore. He's blind. And so his friends lead him into a house there, and he's there for 3 days and 3 nights, and he doesn't eat or drink. He's just praying, talking to God. And so then a Christian named Ananias comes. He lays hands on him. He prays for him. And it's like scales fall from his eyes and he can see. And to say that there's a little bit of a transformation there would be the biggest understatement of the history of ever. Because Saul goes from wanting to kill Christians to being not just a Christian who's like, hey, yeah, guys, I'm a Christian now, to he's going and he's talking to the Jews and he's arguing with them, telling them why Jesus is the Christ. And the Jews, they don't like it. They don't like it at all. And they decide, dude, this guy's going to make too many people into Christians. We need to kill him. But thankfully, Saul's friends, they hear about this and they're like, Saul, dude, the Jews, they want to kill you. We got to get you out of here. So they take him over to the city wall, and they're a couple stories high, and they find a window, and they put Saul in a basket, and they tie a rope on it, and they lower him out the window and help him to escape the city. And so Saul, doesn't get killed, and he goes to Jerusalem. It's like, okay, Jerusalem's where all the leaders of the church are. I want to hang out with them. I want to learn from them. So he's like trying to get to hang out with him. But they're like, whoa, wait a second. We know about you, Saul. Like, you were trying to kill us. You were trying to arrest us. And now you want to hang out with us? How do we know this isn't some kind of trick? But thankfully Barnabas was there. And Barnabas is like, guys, this is the real deal. Yeah, he used to be our enemy, but now he's for us. In Damascus, he was preaching the gospel so hard to all the Jews there that they all wanted to kill him. We had to lower him out a window of the wall so that he could survive. That's why he's here. And they're like, oh, all right, I guess you can hang out with us. So then Saul does what Saul does, and he goes and he starts talking to the Jews there and preaching and teaching and telling them why Jesus is the Christ. And again, they don't like it. And again, they want to kill him. And again, Saul has to escape. And the disciples there help him to escape to a town called Caesarea. And that's where we're going to stop today. En estos días seguimos experimentando cambios en nuestras vidas. Experimentamos cambios en la forma en que nosotros trabajamos, en la forma en que nosotros hacemos compras, en la forma en que nosotros actuamos con las personas. Todos hemos sido forzados a hacer cambios en nuestro alrededor por esta pandemia que estamos experimentando. Y esos cambios que estamos experimentando muchas veces son externos. Pero ante esta situación que estamos viviendo, quiero hacer esta pregunta. ¿Puede la gente cambiar internamente? ¿Puede cambiar internamente? La respuesta a esta pregunta tiene diferentes enfoques. Podemos decir que en ciertos programas de televisión vemos esto. Vemos cómo personas actúan y dicen, he encontrado el artículo o he encontrado la forma en que mi vida puede o ha cambiado. Hay unas personas que dicen, este artículo cambió mi vida totalmente. U otras personas dicen, la dieta que he tomado ha cambiado completamente mi vida, me ha hecho una persona nueva. Pero cuando vemos o escuchamos nosotros estas noticias, pensamos también en los crímenes que se están cometiendo. Y muchas personas pueden decir, bueno, los criminales nunca van a cambiar. Hay personas entonces que dicen ser cambiados, pero más adelante vemos que a través de sus actitudes ese cambio no ha sucedido. Y igualmente sucede una persona cuando ha sido recluida por un tiempo para desintoxicarse de las drogas. Podemos ver que ellos se someten al problema de rehabilitación y puede que cumplan el tiempo necesario para desintoxicarse, y después de ese tiempo que ha pasado salen, están en libertad de nuevo ante la sociedad, pero vuelven a consumir drogas.
Y eso demuestra que no han experimentado verdaderamente un cambio que los mantenga libres de esa esclavitud. Pero eso no solamente ocurre también con las adicciones. Todos estamos propensos a desear, en cierto modo, construir una imagen que proyecte un cambio ante los demás sin verdaderamente experimentarlo. Esto sucede en todos los escenarios del mundo. Sucede en todas las vidas de las personas. Y eso incluye también en el aspecto espiritual. Vemos que personas declaran haber encontrado la respuesta en sus vidas espirituales que los ha hecho cambiar. Pero tarde o temprano sus acciones demuestran lo contrario. Y eso nos obliga a hacer la pregunta: ¿puede Dios cambiar completamente a una persona? ¿Puede Él presentarnos una comprensión correcta de sí mismo, de su verdad, de su luz, que cause una transformación que haga diferentes el resto de nuestras vidas? ¿Puede darnos Él un desafío que nos dé un propósito completamente nuevo para vivir? Esa es la pregunta. Esta mañana vamos a continuar entonces con la historia de Saulo de Tarso, también conocido por su nombre griego como Saulo. Y la semana pasada nosotros vimos en la historia de él cómo él fue cambiado radicalmente cuando Jesús se le apareció en el camino a Damasco. Y vimos que él era un judío muy inteligente, era un hombre, un fariseo devoto que seguía meticulosamente la ley del Antiguo Testamento y estaba absolutamente opuesto al Evangelio de Jesús. Él odiaba a los seguidores de Cristo y participó también, él fue el que participó en el asesinato de Esteban, lo vimos esa vez. Y al no estar él satisfecho con esto, porque no estaba satisfecho solo con haber consentido en la muerte de Esteban, sino que él procedió a arrestar a todos los cristianos y llevarlos a las principales cárceles. También los presentaba ante los líderes religiosos de Israel, ante el Sanedrín. Pero esa experiencia real con el Señor Jesús lo cambió todo en su vida. Su nuevo compromiso con Cristo marcó tanto su vida que más tarde escribiría en Romanos 1:16 esto: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Así que, entendiendo este contexto de lo que sucedió en la vida de Pablo, vamos a seguir leyendo su historia para encontrar respuesta a la pregunta de que si Dios realmente puede cambiar al ser humano. Así que les voy a pedir de que busquen en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos del 20 al 22. Y dice así la palabra del Señor: y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con ese propósito, para llevarlos a todos a los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Interesante esto, cómo Pablo experimentó este cambio. Y esto me recuerda hace muchos años de un muchacho que yo lo conocí, y él compró un carro a plazos. Y pues como era un muchacho muy joven y no era muy responsable, en unos meses después él perdió ese carro. La agencia que le vendió el carro le quitó el carro y lo reposeyó. Por un tiempo el muchacho estaba pensando: ¿cómo voy a hacer para obtener un carro de nuevo? Y él pues salió con esta idea. Él dijo así: voy a sacar una nueva identidad con un nuevo nombre,
para así poder comprar un carro nuevo. Y eso es lo que hizo. Se fue y tramitó los papeles con un nombre nuevo. Y una vez que él tenía su tarjeta de identidad, fue a la misma agencia donde había comprado el carro anteriormente para obtener otro carro. Y cuando él entra y el agente de ventas lo mira, le dice: oh, no te podemos vender ni un carro porque quedaste mal con los pagos que tenías que hacer. Y el muchacho, muy seguro de sí mismo, le dice: no, lo siento, yo soy una nueva persona, vean mi nueva identidad. Yo sé, hermanos, este muchacho decía ser una nueva persona, pero el hecho de tener una nueva identidad no le garantizaba de que él fuera una nueva persona, porque sus hechos decían lo contrario. Y sin embargo, esto no es el caso con la persona que recibe salvación. Aquella persona que es transformada por Cristo experimenta un cambio radical, no solamente exterior, sino que interior. O sea, lo que podemos ver es que el Evangelio tiene el poder para hacernos una persona nueva. El Evangelio tiene el poder para hacernos una nueva persona. Y podemos ver entonces en la historia de Pablo de que él fue transformado internamente. Su entendimiento de las Escrituras cambió al tener ese encuentro personal con el Señor. Y por otro lado, vemos que la gente con que él está interactuando también está experimentando un cambio a raíz del cambio que Pablo está experimentando. Estas personas están confundidos porque este Saulo es la misma persona que estaba arrestando cristianos y los estaba llevando ante el Sanedrín para ser juzgados y encarcelados. El versículo 22 nos dice que Saulo siguió, a pesar de esto, siguió fortaleciéndose. Y la palabra griega que se utiliza aquí en esta frase es una forma verbal de la palabra endinamo, que significa ser lleno de poder, tener poder. Si ustedes recuerdan, cuando Ananías llegó a la casa donde estaba Pablo, Ananías le impuso las manos a Pablo, oró por él para que Pablo fuera lleno del Espíritu Santo. O sea que Pablo estaba siendo lleno del poder del Espíritu, mientras que el Señor lo estaba trabajando en él, estaba cambiando su vida. La llenura del Espíritu Santo es lo que hizo el cambio en Saulo. Y esto le dio a Saulo la fuerza para proclamar el Evangelio. Y esto es lo que confunde a las personas, confunde al mundo al ver la evidencia de lo que Dios ha hecho en cada pecador que se ha arrepentido de sus pecados. La verdad es que una persona que ha recibido salvación, hermanos, va a experimentar un cambio radical en su vida. Va a haber un cambio palpable, irrefutable en ellos. No importa qué tipo de persona haya sido. No importa qué tipo de persona haya sido usted. Si usted ha sido regenerado por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, si usted se ha arrepentido de sus pecados y ha entregado, depositado toda su vida, toda su confianza en Cristo, entonces usted va a ser transformado progresivamente en cada aspecto de su vida. Ahora, no espere que esta transformación sea llevada por un arte de magia, que sea hecha como un milagro de sanidad, que de repente usted es una persona y en un segundo ya usted es otra. Que no sea como este muchacho que solo cambiarse la identidad le daba una transformación completa. No es así, porque esa transformación se va dando a medida que usted se sumerge en la oración. Se sumerge en el estudio, en la meditación de la palabra de Dios. El caso de Pablo fue algo muy diferente.
de lo que muchos cristianos experimentamos. ¿Por qué? Porque antes de recibir salvación, él era un doctor de la ley. Él conocía la palabra de Dios porque él era fariseo. Pero una vez que él tuviera el conocimiento, el cambio se iba a ver más palpable. Usted tal vez no tenga un conocimiento extenso o más profundo de la palabra del Señor, lo cual implica que usted necesita estudiar, meditar, alimentarse de la palabra a medida que usted ora sin cesar, día con día, momento con momento, porque eso va a hacer el cambio en su vida. Saulo confundió al mundo por el mismo hecho de que odiara a los seguidores del Señor. Esa era la gran confusión que tenían los cristianos que lo veían, y aún los judíos. Sabían de que Pablo odiaba a los judíos. Sabían de que él iba a Damasco para arrestar a más cristianos y para meterlos en la cárcel. Podemos ver entonces que cuando nosotros somos transformados por el poder del Evangelio, el poder del Evangelio confunde al mundo. El poder del Evangelio confunde al mundo. Veamos el versículo 21 de aquí de Hechos capítulo 9. Dice: y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre, y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Saulo tenía un propósito de ir a Damasco, y ese propósito era destruir la iglesia. Eso es lo que él quería hacer, destruir a cada uno de los discípulos del Señor, a cada uno de esas personas que se habían arrepentido de sus pecados y habían puesto toda su fe, su esperanza en Cristo Jesús. Pero el versículo 22 dice: pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús era el Cristo. El Señor cambió la vida de Saulo y también cambió sus planes. Y durante 3 días Saulo estaba confundido, pero a la vez estaba orando. Él estaba confundido. Él solo había escuchado el Evangelio, pero no había tenido una experiencia íntima, personal, palpable con Cristo Jesús. Y esos propósitos de él ya eran diferentes. Y eso también pasó con los judíos en Damasco al probar que Saulo estaba siendo cambiado, transformado por Jesús. Vean, toda persona cuando es impactada por el Evangelio también es confundida. Hay confusión en ellos, ya que sus prioridades, las prioridades personales humanas, ya no tienen el valor ante la persona, las verdades espirituales de Cristo Jesús. Pablo demuestra a los judíos a través de las Escrituras que Jesús es el Cristo. Y esto tal vez para ellos era algo inconcebible, de la misma forma que Pablo pensaba antes de haber sido convertido. Pablo verdaderamente estaba demostrando, y aquí en el pasaje cuando dice demostrando, en el griego significa unir todas las cosas. O sea que Saulo reunió la Escritura, todas las profecías, todas las pruebas de la vida, la enseñanza, los milagros, la muerte, la resurrección y las apariciones de Cristo Jesús. Y junto a eso, Pablo unió la experiencia que él tuvo cuando lo encontró personalmente. Saulo presentó argumentos muy convincentes de que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido. No había nada que pudiera negarlo. Y es de muchísima importancia para nosotros como cristianos estudiar las Escrituras por esta razón, hermanos. Ya que necesitamos estudiarlas y entenderlas completamente. De la misma forma que Pablo en Hechos le dice a la iglesia cuando está despidiendo de ellos, de que él no dejó de presentarles
todo el consejo de Dios por esa experiencia que tuvo con el Señor. Pablo entendía que todas las escrituras debían de ser presentadas desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque en todas las escrituras está centrada la verdad, la persona de Cristo Jesús. En estos días se están haciendo muy famosos, hermanos, los salmos y profecías del Antiguo Testamento con respecto a encontrar fuerza, fortaleza, paz, tranquilidad. Y muchas personas lo están utilizando, estos salmos, estas profecías, lo están sacando del contexto correcto para dar ese mensaje de tranquilidad, de paz, de fortaleza. Pero las personas en realidad necesitan escuchar un mensaje que les dé paz, que les dé seguridad, que les dé esperanza. Pero eso solo está en la persona de Cristo Jesús. Sabemos que la pandemia está causando temor, está causando pánico entre las personas, pero el simple hecho de decirles, el Señor te va a proteger, eso no da seguridad, eso no da tranquilidad, eso no da paz. El problema es que cuando las cosas no suceden como se los prometen, ahí es donde viene el desencanto, ahí viene la frustración, ahí viene el rencor, ahí viene entonces la incredulidad. ¿Por qué? Porque la Biblia nos apunta al Señor, pero como el único que nos puede dar esa tranquilidad, esa paz, ese gozo, esa seguridad y esa salvación. Vemos que estas promesas que muchas veces vemos en los pasajes están sacadas de contexto, porque solamente cuando uno está en Cristo Jesús es que uno puede encontrar todo lo que uno necesita. Pablo buscaba, Saulo buscaba en arrestar, en meter a la cárcel, en llevar a juicio a todas estas personas. Quería encontrar ahí esa seguridad, quería encontrar ese gozo, quería encontrar esa paz. No quería que el evangelio se propagara. Y para él la paz era de que el evangelio no avanzara. Pero él no entendía que su única seguridad, su única paz, su única esperanza podía estar en Cristo Jesús. Y necesitamos entonces entender y ver que toda la escritura enseña que solo en Jesús tenemos salvación y tenemos vida eterna. Solo Él puede darnos esa paz y esa esperanza que no se puede encontrar en otro lugar ni en otra persona. Saulo era uno de esos judíos que amaban a Dios. Él amaba a Dios celosamente, pero no podía ver a Jesús porque sus ojos estaban cegados. Él no podía entender que Cristo estaba desde el comienzo, desde el Génesis. Él no lo podía ver. Y sin saber esto, no podía glorificar a Dios. Y le servía de piedra de tropiezo para que el evangelio no estuviera avanzando como debía de avanzar. Él no podía experimentar todas las bendiciones que están en Cristo Jesús. Hermanos y amigos, la única forma en que nosotros podemos ser transformados es por el poder del evangelio. Es la única forma. Ese encuentro personal con Cristo Jesús es lo único que nos puede transformar. El estudio de las Escrituras y una vida llena de oración nos dará la llenura del Espíritu Santo que nosotros necesitamos para también mantener y experimentar el poder del evangelio que nosotros podemos llevar a cabo. Saulo fue transformado por ese poder y pudo entender y ver en toda la Escritura que solo Jesús podía cambiar su vida y sus propósitos. Y él no se detuvo ahí. Saulo no se conformó con solo experimentar esa transformación en su vida. En el versículo 23 se da una brecha en esa historia
que es una brecha, pero un poco que no se ve muy bien y hay que poner mucha atención para entenderla. El versículo 23 dice, después de muchos días los judíos tramaron deshacerse de él. Y esto después de muchos días en la Biblia puede implicar semanas, puede implicar meses, puede implicar años. En Gálatas capítulo 1, Saulo nos cuenta lo que sucedió durante ese tiempo. Vean lo que dice Gálatas 1, versículos del 15 al 17. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Es ahí, hermanos, en ese viaje a Arabia, Arabia que estaba cerca, en una zona cercana a Damasco, que Pablo fue. Pablo se fue en un retiro espiritual y es muy probable que hubiera llevado todos los pergaminos de la ley de los profetas, todo lo que era el Antiguo Testamento con él, para ahora a la luz del Espíritu Santo entender todo el consejo de Dios. Todo lo que dice la Escritura acerca de Cristo Jesús. Él vio en el Antiguo Testamento, entonces, después de esto, cómo Dios le había dicho que el Mesías había de sufrir, cómo Él debía ser crucificado y cómo Él tenía que resucitar. Y hermanos, hay muchas historias de personas ateas que al estudiar la palabra del Señor han sido cambiados. Hay muchas historias y una de ellas es la de Lee Strobel, el autor del libro El caso de Cristo, The Case for Christ. Este fue un periodista ateo y que trabajaba en el Chicago Tribune, y él trató de probar que la Biblia era solamente un libro de mitos, de fábulas, y lo trató de hacer porque su esposa, dice él, recibió un lavado de cerebro en manos de la iglesia de Willow Creek Church. Él decía, los miembros de esta iglesia le lavaron el cerebro a mi esposa y ahora creen todas estas fábulas. Y por esa razón él escribió este libro. Pero ¿qué pasó? Mientras él estudiaba profundamente las afirmaciones de Cristo, se convenció de que Jesús es el Hijo de Dios. Y también él recibió salvación y comenzó a proclamar el Evangelio de Jesucristo. Es algo, pues, podemos ver entonces, si esto es lavado de cerebro, yo quiero que mi cerebro sea lavado. Hermanos, hemos visto que el poder del Evangelio puede cambiar a las personas. Hemos visto, hermanos, que ese poder confunde al mundo. Pero, ¿sabe una cosa? El Evangelio no solo cambia a las personas, no solo confunde al mundo, sino que el poder del Evangelio prevalece sobre todos nuestros obstáculos y pruebas. El poder del Evangelio prevalece sobre todos nuestros obstáculos y pruebas. Vean lo que dice Hechos, siguiendo con el pasaje en Hechos, capítulo 9, versículos 23 al 31. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo y aún vigilaban las puertas día y noche con el propósito de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, y todos le temían, no creyendo que era discípulo.
Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, mas estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de ahí lo enviaron a Tarso. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor, en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. El cambio que el poder del evangelio hizo en Saulo no fue tomado con buen ánimo por los judíos, debido a esa audaz predicación de Pablo sobre Cristo Jesús. Los cristianos en Damasco, por esa razón, ayudan a Pablo a escapar, porque los judíos querían matarlo, no soportaban la predicación de Pablo. Saulo entonces es ayudado y va a Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén, donde los discípulos están, ellos no quieren tener nada que ver con Saulo, porque no creen de que Saulo hubiera sido transformado por Cristo Jesús. Ahora, Bernabé ve algo en Saulo y cree en el testimonio de Saulo. Escucha su historia y luego convence a los demás cristianos, a los demás discípulos, para que lo acepten. Y entonces Saulo se enfrenta con valentía también a esos judíos en Jerusalén, especialmente a los helenistas, en la misma sinagoga donde Esteban debatía con ellos sobre la deidad de Cristo. Eran estos mismos. Saulo era parte de esa sinagoga de los helenistas, la sinagoga de los libertos. Y es el mismo Pablo que les confirma que Jesús es el Hijo de Dios. Y estos también, como así mataron a Esteban, intentaron matar a Pablo. Así que Saulo tiene que escapar de ellos. Pero esta vez los hermanos lo mandan a su ciudad natal, a Tarso. Y en medio de todo esto, hermanos, vemos cómo el poder de Dios no solo rescató a Saulo de la muerte en Damasco, sino que también lo rescató de la muerte en Jerusalén. Dios estaba trabajando en la vida de Pablo a medida que lo estaba transformando. La iglesia durante todo este tiempo siguió fortaleciéndose, siguió confundiendo y transformando al mundo de ese entonces. El plan de Dios seguía su marcha. La transformación del ser humano seguía su marcha. Y ese es el mismo poder de Dios. Ese poder que actuó en ese tiempo es el mismo poder que sigue confundiendo y sigue transformando al mundo hoy. Es ese mismo poder. Es el poder de Dios que nos cambia y nos fortalece a usted y a mí para proclamar su mensaje que confunde al mundo con la evidencia histórica de que Jesús es real. Esto también nos da el poder, hermanos, para superar todo obstáculo, toda prueba que esté en nuestro camino a medida que Dios engrandece su reino. Dios es el que nos da el poder, hermanos. Él nos libra de toda prueba. Él nos quita todo peligro de enfrente para que nosotros podamos llevar ese mensaje que transforma, que sí confunde, pero transforma la vida de aquellos que están en oscuridad. En estas últimas semanas, hermanos, hemos perdido nuestra libertad de reunirnos como el cuerpo de Cristo por razón del virus. Y más adelante puede ser que nosotros perdamos la libertad por una u otra razón de conectarnos en línea por las redes sociales. Es muy probable que suceda esto. Sin embargo,
El Señor Jesús prometió que su iglesia no se detendría ni por el mismo infierno. Ni el mismo infierno va a detener a la iglesia en su avance de predicar el evangelio. ¿Cómo podría ser posible esto? ¿Cómo puede suceder esto? ¿Sabe qué? Eso es posible a través de cada cristiano, a través de cada pecador que ha sido transformado por la sangre, por el poder de Cristo Jesús, el poder de su evangelio. Sí, a través de usted y a través de mí, la iglesia sigue avanzando. Y esto nos debe de hacer preguntarnos, hermanos. Esto nos debe de hacer escudriñar nuestro corazón verdaderamente si Dios nos ha cambiado, si Dios nos ha transformado. Y quiero hacerle esta pregunta. ¿Conoce usted a alguna persona que usted piensa que nunca recibirá salvación? ¿Conoce a alguien que usted piensa, este nunca será transformado? ¿Ha renunciado usted a orar por esa persona, a compartir el evangelio con esa persona? Al mirar esa historia de Saulo, vemos que él fue cambiado para siempre por el poder transformador de Cristo. Y Cristo, ese mismo Cristo, puede transformar, puede cambiar, puede dar salvación a aquel que está alrededor suyo y que todavía no lo ha experimentado. Solo Él lo puede hacer. Pero para que Cristo lo pueda hacer, usted y yo necesitamos proclamarlo. Nosotros necesitamos compartir su evangelio. Necesitamos compartir lo que Él ha hecho en su vida y en mi vida. No va a suceder de otra forma. No va a ser a través de un milagro de sanidad. No va a ser a través de una señal que venga del cielo. Porque cuando eso suceda, va a ser demasiado tarde. La forma en que Cristo transforma a las personas, al pecador, es a través de su testimonio, de la proclamación de su palabra, a través de su boca. Solamente así puede hacer el Señor esto. Y nosotros debemos de hacerlo con toda confianza, con toda seguridad, con todo gozo, sabiendo de que el Señor hará su obra. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es dar el mensaje y dar a conocer la transformación que el Señor ha hecho por nosotros. Le voy a pedir de que incline donde está, incline sus rostros y vamos a tener un momento de oración. Y mientras oramos, usted pueda pedirle al Señor de que esa transformación que Él ha hecho en usted sea evidente a todos aquellos que están alrededor suyo. Y que usted pueda, con todo valor, con toda confianza, proclamar esa transformación a los que están alrededor suyo. Pero también si usted está escuchando este mensaje y usted se ha dado cuenta de que sabe quién es Cristo Jesús, pero que en realidad usted no ha experimentado una transformación palpable, este es el momento que le puede decir al Señor: Señor, en verdad he creído, pero no he sido transformado por tu palabra, por tu espíritu, por tu obra. Y pido ahora de que me transformes. Oremos. Dios nuestro, te quiero dar las gracias, Señor, porque es a través de tu Hijo Jesucristo, solamente a través de su obra, es que nosotros podemos recibir salvación, podemos ser transformados, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque es tu Espíritu Santo el que nos llena para llevar a cabo ese mensaje, para compartirlo, para vivir vidas, Señor, de que reflejen esa transformación. Ahora, Padre, estoy pidiendo por aquellas personas, Señor, por aquellas personas que todavía no han
tenido una experiencia íntima, personal con tu Hijo. Que vos te reveles a ellos, Señor. Que tu Hijo sea revelado. Que ellos puedan experimentarte, Señor. Que ellos puedan entender y sentir, Señor, tu presencia. Y así, Señor, poder dar un testimonio que confunda a los que están alrededor de ellos, pero también que eso sea como una glorificación a tu nombre, de que hay poder en tu evangelio, Padre. Pido también por los hermanos, Señor, que hasta ahora no han, Señor, dado a conocer la transformación que ha sido en sus vidas, que ha hecho en sus vidas, que puedan contar con ese valor, el mismo valor que Pablo tenía, Señor, hacerlo, Señor, con gozo, con determinación y con la certeza de que vos, Señor, estás obrando en ellos. Te damos gracias, Padre, y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Antes de terminar, solo quiero recordarles de que se conecten, hermanos, se conecten a lo que son en el enlace que va a encontrar en el video, para enseguida que terminemos el servicio, para que podamos tener una charla en todo a nivel ministerial. Queremos platicar, queremos darle información, queremos dar información acerca del ministerio de jóvenes, acerca del ministerio infantil, de lo que está por suceder en lo que es esta semana que viene, que es la celebración de Semana Santa. Queremos compartir con ustedes esta guía de lecturas bíblicas que vamos a comenzar hoy domingo. Así es que conéctese para que pueda estar también instruido en lo que está sucediendo en nuestra congregación, en el cuerpo de Cristo local, hermanos. Y a la vez le estoy también animando de que, a pesar de que estamos distanciados físicamente, nosotros estamos unidos. Y es aquí donde usted también puede unirse a nosotros a través de sus diezmos y ofrendas. Recuerde de que esto es para que el evangelio avance, es para que la palabra del Señor siga siendo proclamada. Y recuerde que en eso también nosotros encontramos gozo y encontramos regocijo. Que el Señor le bendiga y espero verlos en esta charla a continuación del servicio. Good morning, buenos dias, annyeonghaseyo. Next Sunday is Easter. We're so excited to celebrate, even though it looks way different than anything we would have expected for this year. But I want to let you know about three ways that you can take advantage of Easter and maximize it this year, as we won't be gathering together on Good Friday, or we won't even get to gather together on Easter Sunday. But three things that you could do. The first is a resource for you to grow personally. Check out the devotional that we put together so that you or your family can be reading through God's Word together, preparing our hearts for Easter. The second opportunity is something for us collectively as a church. We have a creative and collaborative effort to kind of create this art piece in our parking lot patio area. So make sure you look at the details of how to do that. And when you come, this is something that's great for kids or the whole family. But do make sure that you maintain that 6 foot distance from each other if there happens to be other people when you show up. The third thing is something that we get to do for other people. Normally Easter would be a week when lots of unsaved people come to our church to hear the good news about Jesus. Since they won't be coming, we want to take the message to them. And so I want to encourage you this week to film a 60-second testimony of yourself, just selfie style. Take that picture, that video of yourself, and then post that on social media using the hashtag Jesus changed my life. Use that hashtag and then also add our church handle, tag us in it at thechurch.life. That way we can see pictures, and this is something that dozens of churches are participating in, churches all over the nation, using that hashtag Jesus changed my life. And if we post that together, we hope that more people get to see that, and we actually get to have a bigger impact than ever before by people hearing our stories and hearing the power of the risen Savior in our lives. So
We're excited for Easter. Get involved. Let's use this opportunity to impact the world around us.